días, aquí Cristo Abogados. Vamos a hablar sobre un tema que concierne a la mayoría de los colombianos y es la economía sumergida. Es bien sabido que en Colombia la mayoría de transacciones se realizan en efectivo y cerca de el 45% de la población laboral es informal, pese a tener una buena cobertura de Internet, lo cual hace relativamente fácil que el ciudadano se mantenga anónimo y pueda trabajar sin pagar impuestos. Es cierto que dicha situación de informalidad hace que el país sea propenso a ser utilizado para realizar actividades ilícitas, financiamiento de grupos armados ilegales y terrorismo, lavado de activos, etc. Situación similar a la de México, que siendo países con potencial humano, económico, tecnológico, social, etc., ha sido aprovechada por intereses de Estados Unidos y otras grandes potencias para socavar su progreso y corroer su orden social y para que ellos mantengan su estilo de vida, lo cual en la mayoría de veces ha sido consentido por los dirigentes de turno, que ven a esta situación como un negocio por muchos años, generando desigualdad, corrupción, pérdida de calidad de empleo, baja cobertura de seguridad social y servicios públicos. Pero no nos interesa ese punto de vista. Me enfocaré en explicar las consecuencias legales que tiene la informalidad en el país, que en agosto de 2020 es del 45.3%. Sin embargo, es importante resaltar esa idea anterior porque el Estado colombiano argumenta bajo la falacia de que todos los informales son susceptibles de cometer actividades ilícitas, lo cual es falso, porque el 45% solo unos pocos se dedican a hacer actividades ilícitas y la mayoría se dedican a ello, lo hacen bajo un estado de necesidad, en el que pretenden buscar la forma fácil de hacer dinero y mantenerse a sí mismos y a sus familias. Con el fin de promover la bancarización y la digitalización colombiana e integrarse a una sociedad global esclavista. Pues la ecuación es así de simple. Entre más gente formalizada y bancarizada, esclavos, entre comillas, tenemos en consecuencia una mayor recaudación y un mayor control sobre la población. Con esto estaríamos hablando que ese es el costo de tener un Estado con más dinero y mejor acceso crediticio, pues nuestra personalidad jurídica es un título valor, es un activo de la nación, en del Estado colombiano, que es una corporación, que entre más esté explotado, más tendrá el Estado que obedece a intereses de unos pocos. Ese es el fin por el cual el Estado cada año hace reformas tributarias, por las cuales pretende cortar las alas a los colombianos. Esas políticas, además de destruir el empleo informal, pretenden dificultar e impedir el ingreso a las pequeñas y medianas empresas en favor de las grandes empresas. Primo, antes de entrar en materia, es necesario saber que en la literatura existen varias definiciones de lo que constituye la economía subterránea, por lo cual el problema abordado en el trabajo requiere de una definición de economía subterránea. La economía subterránea incluye a. Actividades e ingresos ilegales, ingresos subreportados de trabajadores informales, ingresos de trabajos pagados en efectivo, actividades económicas sin regulación, evasión de pagos de seguridad social e importaciones que no se incluyen en el Producto Interno Bruto, trueque de bienes y servicios. B. Segundo, evasión de impuestos. Trabajos hogareños que no reportan impuestos, rentabilidades financieras no reportadas al Estado, descuentos y beneficios a empleados. C. Actividades ilegales. Comercio y producción de narcóticos, comercio y producción de bienes y servicios sin regulación, prostitución, contrabando, comercio de bienes robados. En resumen, la economía sumergida es toda producción no estimada en el Producto Interno Bruto de un país. Dicho lo anterior, es necesario saber que en Colombia la existencia de una economía subterránea o el tener un trabajo informal solo es sancionable respecto a actividades ilícitas
como el contrabajo, narcotráfico, lavado de activos, prostitución, venta de bienes robados, entre otros. Fuera de esa esfera, solo es sancionable penalmente, lo fue por muchos años, pero últimamente ha cambiado. Más tarde les explico, por el no pago del certificado de retenciones en la fuente y el no pagar el IVA que está tipificado expresamente en el artículo 402 del Código Penal, siendo este último impuesto, el IVA, el que más le genera ingresos al Estado colombiano. El IVA, impoconsumo y retefuente están sancionados en este tipo penal. Esta sanción se puede evitar mediante resolución inhibitoria, pagando o compensando la obligación, según el caso. La pena es de 3 a 6 años de prisión y el doble de lo no consignado como multa, siempre que no superen los 50.000 salarios mínimos. Sin embargo, esto no lo exhiben de sanciones administrativas, las cuales son las que impone la DIAN o la UGPP, que son acciones por extemporaneidad e intereses de mora, a que haya lugar si se trata del servidor público. La sanción implica para el servidor público inhabilidad permanente. Conforme lo agregó la sentencia C652 de 2003. En caso de personas jurídicas, las sanciones también aplican para personas encargadas del cumplimiento de dichas obligaciones. La razón por la cual no pagar el IVA, el impuesto al consumo irretenente, puede acarrear cárcel es debido a que el contribuyente cumple una función pública como recaudador al transferir recursos públicos al Estado. Esto se hace extensible a todo impuesto a recaudar. Se requiere que el investigado adjunte un paz y salvo a la DIAN o a la entidad administrativa, pues así lo recuerda la sentencia 283 de 1 de agosto del 2012, magistrado ponente Fernando Alberto Castro, aclarando que el paz y salvo da certeza de que se compensó la obligación con el Estado, incluyendo los intereses. La pena es 106 meses, es decir, que prescribe la acción en 9 años. En caso de un servidor es 13 años y medio. El término cuenta a partir de los 2 meses siguientes a la fecha de exigibilidad del pago, donde se hace el procedimiento administrativo. Y una vez pasado ese tiempo, la DIAN requiere a la autoridad judicial para que proceda, la fiscalía. La Corte Suprema en sentencia 53405-2018, conforme al artículo 83, 84 y 66 del Código Penal, este término se interrumpe, el término de prescripción, con la formulación de imputación. En este caso, vuelve a iniciarse, pero por un tiempo igual a la mitad, si es que no hace nada. En la parte administrativa, es un término totalmente aparte, diferente al tributario, que es de 5 años. Estos términos son totalmente independientes, es decir, si prescribe la sanción tributaria, la pena puede persistir. La diferencia de prescripción de términos en las dos jurisdicciones se debe a las diferentes finalidades de ambas jurisdicciones, como lo indica la Corte Constitucional en sentencia T-146 del 1993. Toda vez que mientras el derecho penal protege el orden social abstracto y su ejercicio persigue fines retributivos, preventivos y resocializadores, en la administración, la jurisdicción administrativa se orienta más a la protección de la organización y funcionamiento del Estado. Gracias a reformas posteriores, como la Ley 1869 del 2016, se incluyó y extendió la sanción al impuesto al consumo, que consagró un tipo penal sobre la omisión de activos e inclusión de pasivos inexistentes. Se incluyó también la defraudación o evasión tributaria. Los componentes referidos se deben proceder solo mediante pruebas o solicitud de la DIAN, siendo decisión discrecional y autónoma. Respecto
A los activos, pues la mínima es de 5.000 salarios y la máxima es de 85.000 salarios mínimos, a partir de la cual la pena no solamente se incrementa a la mitad, la pena de prisión, sino que se pierde el beneficio de exención de acción penal por pago. Estos se valoran con criterios técnicos de la DIAN. Se penaliza el ocultamiento de ingreso como conductas alternativas que tienen efectos análogos, como declarar costos o gastos inexistentes, reclamar créditos fiscales, retenciones, anticipos improcedentes, quiero decir. Esto incluye la no presentación de la declaración tributaria. Se prescribe con la determinación de las cuantías que provienen de la liquidación oficial de las, con las consiguientes consecuencias previamente señaladas. En relación con el impuesto a pagar por evasión tributaria, eh, se convierte el delito a partir de 250 salarios y a partir de la suma enunciada y hasta 2.500 salarios mínimos se penaliza como forma básica de 36 a 60 meses. En tanto, si sobrepasa los 8.500, que también está en ese otro tipo penal de la evasión tributaria, la conducta se agrava en una tercera parte y en la mitad si se supera esta última suma. En este último evento, también se pierde la posibilidad de extinción de la acción por extinción de obligación tributaria junto con intereses, recargos y sanciones. Asimismo, se consagra la exención de la administración, se abstendrá de solicitar la, la acción penal cuando el mayor valor del impuesto a cargo se genere de una interpretación del derecho. Lo anterior, además de ser novedad, acredita que lo señalaba anteriormente en el sentido de difuso límite que estas materias permiten distinguir lo reprochable de lo reprimido, en teoría. Es bueno aclarar que el agente retenedor de IVA, timbre, renta, impuesto al consumo, tiene conforme el artículo 20 del Código Penal la calidad de servidor público, porque cumple temporalmente con la función pública de recaudar, siendo este un sujeto cualificado que tiene la responsabilidad de recaudar dineros oficiales. Cabe resaltar que al expedirse la ley 1116 de 2006 se pretende suspender todos los cobros judiciales al deudor una vez se realice acuerdos de insolvencia para cesar los requerimientos judiciales del deudor, para que los pagos se hagan según prioridades establecidas por la ley. Es un deber de obligatorio cumplimiento que se requiere al responsable con el fin de controlar las obligaciones tributarias, con el fin de ponerse al día. Cabe resaltar que según la ley 1067 de 2006 señala que tampoco habrá responsabilidad penal cuando el agente retenedor responsable del IVA demuestra haber suscrito acuerdo de pago por sumas debidas y que se cumpla en debida forma. Este acuerdo se debe realizar en cualquier parte del proceso, en virtud del principio penal de favorabilidad. Aplica tanto para reestructuración de una empresa como para la insolvencia. Posteriormente, la sentencia C44 del 2000 es clara en el sentido en que el agente retenedor solo actúa como tenedor de esos recaudos, por lo cual al no pagar se está apropiando indebidamente de recursos públicos. Sin embargo, puede incoar tales excluyentes o eximientes de culpabilidad como caso fortuito, fuerza mayor, coacción, está en conciencia o ignorancia cuando considere que el incumplimiento de deber consignar no les imputa la ley directamente sino un tercero o en su defecto tal proceder encuentra justificación jurídica precisamente en alguna de las citadas causales de inculpabilidad. Sin embargo, la Corte Suprema de Justicia aclara que es válido suspender el pago de obligaciones en los procesos de reestructuración con los gerentes o representantes legales, pues lo que se pretende es normalizar la actividad productiva y atender los compromisos financieros. No logran acuerdo, incumplirlo conduciría sin remedio a la liquidación del negocio, conforme al radicado 37650 del 2012
magistrado ponente Julio Enrique Socha Salamanca. Esta causal no cobija a los requerimientos de multas que haga la DIAN bajo previsiones del Estatuto Tributario. Asimismo, en sentencia 45-134 señaló que el parágrafo 402 respecto a sociedades que, en relación con el impuesto a las ventas y retención creadas, se encuentran algunas de las siguientes causales, habrá lugar a improcedencia de la acción penal en procesos de concordato eh, que acuerdan acreedor y deudor, liquidación forzosa administrativa o en proceso de toma de posesión de entidades vigiladas de superintendencia financiera. O cuatro, admitida la negociación de un acuerdo de reestructuración. Según la sentencia 1144-2000 y C262 del 2002, expresa que respecto al 655 del Estatuto Tributario que tipifica la conducta que al regular responsabilidad penal de personas naturales y jurídicas que actúan como agentes retenedores conforman por sí solos una proposición jurídica completa, además con sentido regulante propio e independiente de las causales de extinción y exclusión de la responsabilidad que hacen referencia a los parágrafos 1 y 2 de la misma norma, es decir, que jurisprudencialmente está claro que las causales de extinguir y excluir acción penal son exclusivas y autónomas. Por último, y aquí agarraos bien que es más agresivo, en la sentencia C290 del año pasado, la sala concluyó que la disposición acusada no era totalmente proporcional debido a que la condición demandada tiene como finalidad la proteger los recursos públicos y disuadir y reparar a la víctima, que en este caso es la hacienda pública, pues es claro que esos recursos no son de la persona que ganó el dinero haciendo su actividad económica, sino del Estado. Y eso es perfectamente legítimo. La fijación de una condición de terminación proceso penal es un medio que no está prohibido por disposiciones superiores. Ese es el segundo punto. Y el tercero, la condición de terminación del proceso examinada es una medida adecuada. Viendo esto, es claro que el sistema colombiano en estos últimos años ha pasado de ser un sistema tributario simple a uno más complejo, donde se sancionan con más normas el incumplimiento de obligaciones, con más normas más de carácter penal, más de cárcel, con presión, multas, e incluso se llega al punto de sofocar a los colombianos para que se bancaricen y adopten un sistema de facturación electrónica, que pasó con esta adopción que hicieron recientemente para agosto de este año. Estas leyes opresivas son la Ley 1819 del 2006, la Ley 1943 del 2018 y la Ley 2010 del 2019. Aquí pueden ver un sistema totalmente opresivo, que cada vez deja menos margen a las personas que con estado de necesidad buscan ganarse la vida, lo cual es injusto, ya que no reconoce el estado de necesidad de los colombianos para sostener a sí mismos. Espero que reflexionen sobre esto y sin más, Cristo Abogados se despide y hasta la próxima.